Imagina darlo todo por alguien y descubrir que te perdiste en ese camino. ¿Qué hacer cuando el dolor te enseña a ser fuerte? Ella seguirá adelante y verás cómo es posible empezar de nuevo. ¿Estás listo para esta jornada? Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El ruido del aeropuerto Jorge Chávez, en Lima, era ensordecedor aquella tarde de diciembre. Anuncios de embarque se mezclaban con conversaciones apresuradas, el arrastrar de maletas y el llanto de niños cansados. Juliana sentía cada sonido como una aguja perforando su concentración ya fragilizada. Ella estaba allí, en medio de aquella multitud, sujetando la mano de su hijo Pedro, de apenas 4 años, que insistía en tirar de su brazo para mostrar los aviones a través de los enormes ventanales de la terminal. El vientre de 7 meses pesaba más de lo que ella imaginaba posible. Cada paso era un esfuerzo calculado, cada movimiento una negociación entre la incomodidad y la necesidad de seguir adelante. Pedro no entendía el cansancio de su madre. Para él aquel era un día de aventura, un viaje para visitar a la abuela en Buenos Aires, y nada podría disminuir su entusiasmo infantil. Juliana intentaba sonreír a su hijo, intentaba mantener la máscara de normalidad que se había convertido en su mayor actuación en los últimos meses, pero por dentro sentía el peso de algo mucho mayor que el embarazo. Era el peso de un matrimonio que ya no tenía vida, el peso de promesas rotas y de un amor que se había transformado en prisión. Rafael había insistido en que ella no viajara. Había gritado por la mañana, incluso antes de que saliera el sol, diciendo que estaba siendo irresponsable, que estaba poniendo al bebé en riesgo, que estaba intentando huir de él. Juliana ya no conseguía distinguir cuándo sus preocupaciones eran genuinas y cuándo eran solo otra forma de control. En los últimos meses, todo se había confundido en una niebla de manipulación y miedo. Ella recordaba cuando se enamoró de Rafael. Él era diferente, o así parecía. Un empresario exitoso, dueño de una constructora que crecía rápidamente en el mercado inmobiliario limeño. Tenía encanto, seguridad, y hablaba sobre el futuro con una convicción que la hacía sentir segura. Juliana era demasiado joven, se dio cuenta después, demasiado joven para entender que seguridad no era lo mismo que amor, y que el control podía confundirse con cuidado. El matrimonio ocurrió rápido, demasiado rápido, dirían sus amigas más tarde, cuando ya era tarde para dar marcha atrás. Rafael la envolvió en una vida de lujo superficial, fiestas de negocios donde ella era solo un adorno en su brazo, cenas donde él hablaba y ella solo sonreía. Poco a poco, Juliana percibió que estaba perdiéndose a sí misma, que la mujer que un día soñó con ser arquitecta, que dibujaba edificios imaginarios en cuadernos viejos, había sido sustituida por una versión vacía y silenciosa de quien solía ser. Pedro nació y por un breve momento, Juliana creyó que todo cambiaría, que la paternidad ablandaría a Rafael, que un hijo traería de vuelta al hombre de quien ella se había enamorado. Pero la realidad fue cruel. Rafael veía al hijo como una extensión de su imperio, una propiedad más a ser controlada y moldeada. Y Juliana, ahora madre, se volvió aún más dependiente, aún más atrapada. El segundo embarazo no fue planeado. Juliana lo descubrió a los 4 meses, cuando ya no había forma de esconderlo. Rafael se puso furioso. La acusó de haberlo hecho a propósito, de querer atraparlo aún más. Sus palabras dolían más de lo que cualquier violencia física podría doler. Pero la violencia física también llegó, poco a poco, disfrazada de accidentes, de momentos de ira que él siempre justificaba después con flores caras y disculpas vacías. Aquel día en el aeropuerto, Juliana había tomado una decisión. Iría a Buenos Aires, se quedaría con su madre por unos días, respiraría un aire diferente, pensaría con claridad. Necesitaba distancia, necesitaba entender qué hacer con su vida, con la vida de sus hijos. Su madre, doña Concepción, le había rogado por teléfono la noche anterior diciendo que sentía que algo andaba mal, que una madre siempre sabe cuándo su hija está sufriendo, incluso cuando ella intenta esconderlo.
Pedro tiró de la mano de Juliana nuevamente, señalando una tienda de juguetes. Ella se agachó con dificultad, sujetándose el vientre, y prometió que comprarían algo a la vuelta. El niño hizo un puchero, pero aceptó, volviendo a observar los aviones con fascinación. Juliana miró el panel de embarque. Su vuelo saldría en 40 minutos. Ya había despachado el equipaje, ya tenía las tarjetas de embarque en sus manos. Solo necesitaba pasar por seguridad y esperar en la sala de embarque. Fue entonces cuando lo vio. Rafael estaba allí en medio de la terminal, parado como una estatua de ira contenida. A su lado, Vanessa, su asistente, sostenía una carpeta y miraba alrededor con aquella expresión que Juliana conocía bien, aquella mezcla de superioridad y desdén. Vanessa siempre tuvo un papel extraño en la vida de Rafael. Era eficiente, eso nadie lo negaba, pero había algo más, una intimidad que sobrepasaba lo profesional, una complicidad que dejaba a Juliana incómoda. El corazón de Juliana se disparó. ¿Cómo lo había descubierto? Ella había sido tan cuidadosa, había comprado los pasajes en un café lejos de casa, le había dicho que iría solo al médico, pero allí estaba Rafael, y por la expresión en su rostro, él no estaba allí para despedirse con besos y ademanes. Rafael la vio en el mismo instante. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, y Juliana vio la furia en ellos, aquella furia fría y calculada que era peor que cualquier explosión de ira. Él comenzó a caminar en su dirección, y Vanessa lo siguió, sus tacones resonando en el suelo con precisión militar. Juliana apretó la mano de Pedro, quien percibió la tensión y miró hacia arriba, confundido. Ella intentó sonreír a su hijo, pero sus labios temblaban. Pensó en correr, en tomar a Pedro y correr hacia la seguridad, donde Rafael no podría seguir sin una tarjeta de embarque. Pero sus piernas parecían de plomo, y el vientre hacía imposible cualquier carrera. Rafael se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el olor de su costosa colonia, aquella que usaba en reuniones importantes. Vanessa se quedó un paso atrás, observando todo con aquellos ojos de águila. ¿Vas a algún sitio, Juliana?, dijo Rafael, su voz baja pero cargada de amenaza. Su esposa no respondió inmediatamente, intentando organizar sus pensamientos. Pedro se escondió detrás de la pierna de su madre, sintiendo el peligro incluso sin entender su naturaleza. «Voy a visitar a mi madre», respondió Juliana, intentando mantener la voz firme. «Ella está enferma y me necesita». «Qué conveniente». Rafael soltó una risa sin humor. «Tu madre está enferma justo cuando decides huir de mí». «¿Crees que soy idiota, Juliana? ¿Crees que no sé lo que estás haciendo?» «No estoy haciendo nada, Rafael. Solo voy a visitar a mi madre. Vuelvo en 3 días». «¿3 días?» repitió él, como si probara la palabra. «¿3 días para hacer qué? Para contar mentiras sobre mí, para intentar difamarme, para encontrarte con alguien». La acusación golpeó a Juliana como una bofetada. ¿Encontrarse con alguien? ¿De dónde había sacado Rafael esa idea? Ella apenas tenía fuerzas para cuidarse a sí misma y a Pedro, mucho menos para tener cualquier tipo de relación fuera del matrimonio. «Te estás volviendo loco», dijo ella, e inmediatamente se arrepintió. Sabía que contradecir a Rafael en público era peligroso, que él odiaba ser desafiado, especialmente delante de otras personas. Sus ojos se estrecharon. ¿Loco? Estoy loco por preocuparme por mi familia, por querer mantener a mi esposa y a mis hijos seguros. Tú eres la que está actuando de forma sospechosa, Juliana, escondiendo viajes, mintiendo sobre compromisos. ¿Qué me estás escondiendo?» Vanessa se acercó un poco más, y Juliana percibió que ella estaba grabando todo con el celular, discretamente sujeto a la altura de la cintura. Aquello era una trampa, percibió demasiado tarde. Rafael había planeado aquello, había orquestado aquel enfrentamiento público para algún propósito que ella aún no comprendía. «No estoy escondiendo nada», Juliana intentó defenderse, pero su voz salió débil. «Solo necesito unos días lejos, Rafael. Por favor, intenta entender. Lejos de mí, quieres decir».
Él dio un paso adelante, invadiendo aún más su espacio personal. «Quieres dejarme, ¿no es así? Llevas meses planeando esto. Por eso estás actuando tan extraña, tan distante. No es sobre ti». Juliana sintió las lágrimas quemándole los ojos. «Es sobre mí. Sobre necesitar respirar, pensar, estar con mi madre. Todo es sobre mí cuando eres mi esposa», dijo Rafael, y por primera vez su voz subió un poco. «Me perteneces, Juliana. Tú y estos niños. No voy a dejar que destruyas nuestra familia con tus ideas locas». Pedro comenzó a llorar bajito, asustado por el tono de su padre. Juliana se agachó para consolarlo, pero Rafael le sujetó el brazo, impidiéndoselo. El agarre era fuerte, doloroso, y ella sintió algo más allá del dolor físico. Sintió la desesperación de estar atrapada, de no tener salida. «Suéltame, Rafael», pidió ella intentando zafarse. «Vas a volver a casa conmigo ahora», ordenó él. «Vamos a resolver esto en privado, como debe ser. No voy a permitir que hagas un escándalo aquí». Pero fue exactamente eso lo que sucedió. Mientras Rafael tiraba de Juliana por el brazo, intentando arrastrarla lejos, ella resistió. El instinto materno habló más fuerte que el miedo, y ella necesitaba proteger a Pedro, que ahora lloraba abiertamente. En la lucha, Rafael le torció el brazo con fuerza, y Juliana sintió que algo crujía, un dolor agudo que la hizo gritar. El grito resonó por la terminal. Las personas comenzaron a detenerse, a mirar, a entender que algo andaba mal. Rafael le soltó el brazo inmediatamente, dándose cuenta demasiado tarde de que había ido demasiado lejos. Juliana cayó de rodillas, sujetándose el brazo lastimado contra el cuerpo, mientras Pedro se aferraba a ella, gritando por su madre. Vanessa intentó intervenir, diciendo en voz alta que había sido un accidente, que Juliana se había tropezado. Pero varios pasajeros ya tenían los celulares apuntando, grabando todo. La verdad estaba siendo capturada en múltiples ángulos y no había forma de negar lo que decenas de personas acababan de presenciar. Un guardia de seguridad del aeropuerto se acercó rápidamente, seguido por otro. Separaron a Rafael de Juliana, preguntando qué estaba sucediendo. Rafael intentó usar su encanto, su postura de hombre de negocios respetable. Pero Juliana, aún en el suelo y sujetándose el brazo, dijo con voz débil pero clara que él la había lastimado, que ella necesitaba ayuda. Fue entonces cuando una mujer se acercó. Era una mujer de aproximadamente 50 años, bien vestida, con una postura que exhalaba autoridad y compasión al mismo tiempo. Ella se arrodilló junto a Juliana, ignorando completamente a Rafael y Vanessa. «Mi nombre es Olivia», dijo suavemente. «Estás herida. Vamos a conseguirte ayuda médica». Olivia se volvió hacia los guardias de seguridad. «Llamen a una ambulancia inmediatamente, y a la policía también». Esto fue agresión, todos lo vimos. Rafael intentó protestar, diciendo que era su derecho estar allí, que era su esposo, pero Olivia lo interrumpió con una mirada fría. «Ser esposo no te da derecho a lastimar a nadie», dijo ella, y había un peso en sus palabras que hizo a Rafael retroceder. Juliana percibió que había algo familiar en aquella mujer, algo en sus ojos que la hacía sentir que no estaba sola por primera vez en mucho tiempo. «Vas a estar bien», Olivia le dijo a Juliana, sujetando su mano libre con delicadeza. «Yo me encargaré de eso». Y mirando a Pedro, que aún lloraba aferrado a su madre, añadió: «Tu hijito también va a estar bien, están a salvo ahora». Juliana no sabía quién. Era aquella mujer. No entendía por qué la estaba ayudando, pero sintió una ola de alivio mezclada con el dolor físico. El brazo le palpitaba, probablemente roto, y sentía contracciones leves en el vientre que la preocupaban. La ambulancia llegó rápidamente, y los paramédicos comenzaron a evaluar su situación. Rafael intentó acompañarla, pero Olivia bloqueó su camino, y los guardias de seguridad del aeropuerto le impidieron seguir. La policía llegó enseguida, y los testigos comenzaron a mostrar sus videos, las evidencias inequívocas de lo que había sucedido. Mientras era llevada en la camilla, Juliana sujetaba a Pedro con el brazo, y miró hacia atrás una última vez. Vio a Rafael siendo interrogado por los policías, a Vanessa intentando explicar algo, y a Olivia,
aquella mujer misteriosa observando todo con una determinación que Juliana no comprendía, pero por la cual estaba profundamente agradecida. El dolor en el brazo era intenso, pero había otro dolor, más profundo, el dolor de percibir que su matrimonio era una farsa peligrosa, que el hombre con quien había jurado pasar la vida era capaz de lastimarla delante de su propio hijo, delante de cientos de extraños, y al mismo tiempo había un destello de esperanza, pequeño pero real, encendido por la intervención de aquella mujer desconocida que se había interpuesto entre ella y el peligro sin dudar. En la ambulancia, mientras el paramédico examinaba su brazo y chequeaba los latidos del corazón del bebé, Juliana cerró los ojos y permitió que las lágrimas finalmente cayeran. Pedro, acostado a su lado, también lloraba bajito, pero sujetaba la mano de su madre con fuerza, como si tuviera miedo de perderla. «Todo va a estar bien, mi amor», Juliana susurró a su hijo, aunque no estaba segura de que realmente creyera aquello. Pero necesitaba creer, necesitaba encontrar fuerzas, de algún lugar para seguir adelante, para proteger a sus hijos, para escapar de la prisión en la que su vida se había convertido. Mientras la ambulancia atravesaba las calles de Lima en dirección al hospital más cercano, Juliana pensó en su madre, que estaría esperando su llegada en Buenos Aires. Tendría que llamar, explicar, hacer que ella no se preocupara demasiado. Pero, ¿cómo explicar aquello? ¿Cómo contarle a su madre que todo por lo que ella había alertado, todas las señales que ella había señalado sobre Rafael antes del matrimonio, se habían probado verdaderas? El paramédico dijo que el brazo estaba de hecho fracturado, que necesitaría radiografías y probablemente yeso. Dijo también que el bebé parecía bien, pero que harían exámenes completos para asegurarse. Juliana solo asintió, demasiado exhausta para responder con palabras. Pedro finalmente dejó de llorar y comenzó a dormitar al lado de su madre, exhausto por la emoción. Juliana miró a su hijo, tan pequeño, tan inocente, y le hizo una promesa silenciosa a él y al bebé que crecía en su vientre. Ella encontraría una manera de salir de aquella situación, encontraría fuerzas para liberarse, construiría una vida donde ellos pudieran crecer sin miedo, sin violencia, sin tener que ver a su madre siendo tratada como propiedad. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que algo había cambiado aquel día en el aeropuerto. La máscara había caído, la verdad había sido expuesta, y ya no había forma de fingir que todo estaba bien. Y tal vez, solo tal vez, aquella mujer llamada Olivia fuera la aliada que Juliana ni siquiera sabía que necesitaba, la pieza que faltaba para empezar a armar el rompecabezas de su liberación. Mientras la ambulancia finalmente llegaba al hospital, Juliana respiró hondo y abrió los ojos. El dolor aún estaba allí, en el brazo, en el corazón, en el alma, pero había también algo nuevo, algo que ella no sentía desde hacía mucho tiempo: determinación. Y cuéntame cuál es tu opinión de esta historia y cómo crees que terminará. El hospital estaba concurrido como siempre las tardes de jueves. Juliana fue atendida rápidamente en la emergencia, donde médicos y enfermeras se turnaban entre preguntas sobre su estado y exámenes de rutina. El brazo derecho estaba realmente fracturado, confirmaron después de la radiografía. Una fractura limpia pero dolorosa que exigiría inmovilización por al menos 6 semanas. Para una mujer embarazada de 7 meses con un niño pequeño que cuidar, 6 semanas parecían una eternidad. Pedro no se separaba del lado de su madre, aferrado al dobladillo de su blusa como si tuviera miedo de que ella desapareciera si la soltaba. Una enfermera amable trajo un jugo y algunas galletas para el niño, intentando distraerlo mientras aplicaban el yeso en el brazo de Juliana. Él aceptó, pero sus ojos continuaban pegados a su madre, vigilando cada expresión de dolor en su rostro. La obstetra de turno vino a examinarla enseguida. Era una mujer joven, de ojos atentos y manos delicadas, que se preocupó por conversar con Juliana en un tono bajo y reconfortante mientras realizaba la ecografía. «El bebé estaba bien», dijo ella con una sonrisa, los latidos del corazón fuertes y regulares.
sin señales de sufrimiento fetal. Las contracciones que Juliana había sentido en la ambulancia eran solo resultado del estrés, nada que indicara trabajo de parto prematuro, pero ella necesitaría reposo absoluto por los próximos días. Reposo, pensó Juliana amargamente. ¿Cómo haría reposo con un hijo de 4 años, un brazo roto y un marido que probablemente ya estaba planeando su próxima estrategia de control? La médica pareció leer sus pensamientos. ¿Tienes a alguien que pueda ayudarte en los próximos días?, preguntó ella cerrando la ficha médica. ¿Familia, amigos? No puedes quedarte sola en esta situación. Antes de que Juliana pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y Olivia entró, cargando bolsas de una tienda del aeropuerto. Había comprado ropa limpia para Pedro, algunos juguetes e incluso una muda de ropa para Juliana, como si supiera que ninguna de ellas volvería a casa tan pronto. «Sí, tiene», dijo Olivia, respondiendo a la pregunta de la médica. «Me tiene a mí». Juliana miró a aquella mujer con una mezcla de confusión y gratitud. Aún no entendía por qué Olivia estaba haciendo aquello, por qué una completa extraña había decidido involucrarse en su situación, pero en aquel momento no tenía fuerzas para cuestionar. Aceptaría la ayuda, aceptaría cualquier cosa que la mantuviera lejos de Rafael. Olivia se acercó a la cama y sujetó la mano libre de Juliana con delicadeza. «Conocí a tu madre hace muchos años», explicó, como si adivinara la pregunta silenciosa en los ojos de Juliana. «Éramos amigas antes de que me mudara a Lima. Te reconocí apenas te vi en el aeropuerto. Te pareces mucho a ella cuando era joven». Juliana sintió que las lágrimas volvían. Su madre. ¿Cómo le explicaría todo esto a doña Concepción? ¿Cómo le contaría que el matrimonio perfecto, el marido exitoso, la vida cómoda, todo no era más que una fachada para esconder años de control y manipulación? Olivia pareció entender nuevamente, sin que las palabras fueran necesarias. «Ya llamé a tu madre», dijo suavemente. «Le expliqué lo que sucedió. Ella viene a Lima. Debe llegar mañana por la mañana». El alivio que Juliana sintió fue tan intenso que más lágrimas cayeron. Su madre estaba viniendo. Ella no estaría sola. Pedro, percibiendo que su madre estaba llorando, subió a la cama con cuidado y abrazó su cuello, susurrando que la amaba, que todo estaría bien. La inocencia de aquellas palabras partió y curó el corazón de Juliana al mismo tiempo. La médica hizo algunas recomendaciones finales y salió, dejando claro que Juliana podría recibir el alta en algunas horas, siempre que tuviera un lugar seguro a donde ir. Olivia garantizó que sí, que Juliana y Pedro se quedarían en su casa el tiempo que fuera necesario. Cuando quedaron solas, Juliana finalmente consiguió hablar. «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué me... ¿Estás ayudando?» Olivia acercó una silla y se sentó al lado de la cama, sus ojos encontrando los de Juliana con una intensidad que revelaba capas de historia no contada. «Porque yo ya estuve donde tú estás», dijo, y su voz llevaba el peso de recuerdos dolorosos. «Hace muchos años yo también tuve un marido que creía poseerme, que pensaba que tenía el derecho de controlarme, de lastimarme, y no tuve a nadie que me ayudara cuando más lo necesité. Tuve que luchar sola, y fue lo más difícil que he hecho en la vida». Juliana escuchó en silencio, procesando aquella revelación. Olivia no parecía una mujer que hubiera sufrido. Ella exhalaba confianza, poder, una fuerza que parecía inquebrantable. Pero quizás, pensó Juliana, fue exactamente por haber pasado por el fuego que ella se había vuelto tan fuerte. «Conseguí salir, continuar, reconstruir mi vida», Olivia continuó. «Empecé mi propio negocio, una empresa de consultoría empresarial. Hoy trabajo con algunas de las mayores empresas del país, ayudando a identificar problemas de gestión, fraudes, irregularidades. Y cuando te vi hoy en el aeropuerto, cuando vi lo que aquel hombre te estaba haciendo, supe que no podía simplemente pasar y fingir que no, era asunto mío. Es mi marido», dijo ella, aunque las palabras salieron sin convicción. «No sé qué hacer. Tengo 2 hijos, no trabajo desde hace años, dependo de él financieramente».
¿Cómo voy a salir de esto? Olivia le apretó la mano. Un paso a la vez. Primero te recuperas. Después construimos un plan. Y puedo garantizarte una cosa. No eres tan dependiente de él como piensas. Hay leyes, hay derechos. Hay maneras de garantizar que tú y tus niños queden protegidos y tengan lo que necesitan. En aquel momento, un policía entró en la habitación, acompañado por una asistente social. Ellos necesitaban el testimonio de Juliana sobre lo que había sucedido en el aeropuerto. Ella contó todo, desde el intento de viajar hasta el momento en que Rafael la lastimó. El policía anotaba todo meticulosamente y mencionó que ya tenían varios videos del incidente, filmados por testigos. Rafael estaba siendo investigado por agresión. La asistente social conversó con Juliana sobre medidas de protección, sobre cómo garantizar que Rafael no se acercara a ella o a los niños. Habló sobre refugios, sobre recursos disponibles, sobre la red de apoyo que existía para mujeres en situación de violencia doméstica. Juliana escuchaba todo, como si estuviera en un sueño, o quizás una pesadilla. Nunca imaginó que estaría en aquella situación, siendo tratada como víctima de violencia doméstica, planeando cómo protegerse de su propio marido. Cuando finalmente quedaron solas nuevamente, Pedro ya dormía profundamente en el sillón que la enfermera había transformado en una cama improvisada. Olivia miró al niño con ternura y entonces volvió su atención hacia Juliana. «Hay algo que necesitas saber sobre tu marido», dijo ella, y había una vacilación en su voz que Juliana no había percibido antes. «En los últimos meses, mi empresa fue contratada para auditar algunas constructoras aquí en Lima. Una de ellas era la empresa de Rafael». Juliana sintió que su estómago se hundía. Y encontramos irregularidades serias. Desvío de dinero, contratos fraudulentos, transferencias a cuentas offshore. Su empresa está siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos y por el Ministerio Público. Aún no es público, pero pronto lo será. El mundo de Juliana se desmoronó un poco más. Entonces todo era mentira. El éxito, la riqueza, la respetabilidad, todo construido sobre arena movediza y fraude. «¿Él sabe que lo descubriste?», preguntó Juliana, su voz apenas más que un susurro. Olivia negó con la cabeza. «No directamente, pero es posible que él sospeche. Estos hombres siempre tienen un instinto para cuando las cosas están a punto de desmoronarse. Quizás por eso estaba tan desesperado por controlarte hoy, por impedirte salir. Hombres como Rafael necesitan mantener todo bajo control, especialmente cuando sienten que están perdiendo el poder». Juliana cerró los ojos, intentando procesar todo. Su marido no era solo un abusador, era también un criminal. Y ella, ingenuamente, había vivido en su casa, gastado su dinero, criado a su hijo, sin nunca sospechar la verdad. «¿Vanessa está involucrada?», preguntó ella de repente, recordándose de la asistente de Rafael, siempre tan cercana, siempre tan leal. Olivia hizo una expresión sombría, profundamente. Ella es más que una asistente, es cómplice en muchos de los esquemas y, por lo que descubrimos, también es su amante desde hace al menos 2 años. La revelación debería haber dolido más de lo que dolió, pero Juliana estaba tan entumecida por la avalancha de información que solo sintió una tristeza distante, como si aquello estuviera sucediendo con otra persona. Claro que Rafael tenía una amante. Claro que Vanessa, con sus miradas superiores y su lealtad canina, era más que solo una empleada. Todo tenía sentido ahora. Todas las piezas del rompecabezas encajando en un patrón doloroso pero claro. «Fui tan idiota», Juliana murmuró, las lágrimas volviendo. «¿Cómo no lo vi? ¿Cómo dejé que esto sucediera?». Olivia se inclinó hacia adelante, tomando el rostro de Juliana entre sus manos con delicadeza. «No fuiste idiota. Fuiste manipulada por un hombre que es especialista en manipulación. Esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa». Las palabras eran simples, pero llevaban un peso de verdad que Juliana necesitaba oír. Lloró entonces, lloró por todo lo que había perdido, por todo el tiempo desperdiciado, por la mujer que solía ser y que había olvidado cómo ser. Olivia la sostuvo,
dejándola desahogarse, ofreciéndole el hombro y el consuelo que Juliana no tenía desde hacía tanto tiempo. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, Juliana se sintió extrañamente más ligera, como si algo pesado que cargaba desde hacía años hubiera sido puesto en el suelo. Miró a Pedro durmiendo, tan pequeño y vulnerable, y tocó su vientre donde su segundo hijo crecía. Por ellos, ella necesitaba ser fuerte. Por ellos ella encontraría una manera de salir de aquella situación. «¿Qué hago ahora?», preguntó ella, y esta vez su voz tenía una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Olivia sonrió, reconociendo el cambio. «Ahora descansas, te recuperas. Mañana llega tu madre. Después empezamos a construir tu caso. Vas a necesitar un buen abogado, y por casualidad conozco a uno de los mejores. Él ya ayudó a otras mujeres en situaciones parecidas. ¿Y Rafael? Deja a Rafael conmigo por ahora. Tengo algunos contactos que van a garantizar que él no se acerque a ti, y cuando el momento adecuado llegue, todas aquellas irregularidades que encontramos saldrán a la luz. Él tendrá problemas mucho mayores que un matrimonio, deshecho para preocuparse. Juliana debería haber sentido pena, algún remordimiento por el hombre que un día amó, pero todo lo que sentía era un deseo ardiente de justicia, de ver la verdad expuesta, de garantizar que Rafael pagara por todo lo que hizo, no solo a ella, sino a todas las personas que él había engañado y usado a lo largo de los años. El alta médica llegó algunas horas después. Olivia había traído su coche, un SUV cómodo que acomodó fácilmente a Juliana, Pedro y todas las bolsas. La casa de Olivia estaba en una zona noble de Palermo, un apartamento espacioso en el último piso de un edificio con seguridad 24 horas. Juliana se sintió segura por primera vez en meses al cruzar aquella puerta. La habitación de huéspedes era amplia y acogedora, con una cama grande donde ella y Pedro podían dormir juntos. Olivia preparó una cena ligera, sopa de verduras y pan fresco, y los tres comieron en un silencio cómodo. Pedro estaba más animado, jugando con uno de los juguetes nuevos que Olivia había comprado, ya comenzando a superar el trauma del día. Después de que Pedro se durmiera, Juliana y Olivia se sentaron en Pinnomycintony, el balcón, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. El mar estaba en calma y la brisa nocturna traía una frescura que calmaba los nervios. «Miguel viene mañana por la tarde», dijo Olivia, rompiendo el silencio. «Es el abogado que mencioné. Él está especializado en derecho de familia y también tiene experiencia con casos que involucran crímenes financieros. Va a poder orientarte sobre todo: divorcio, custodia de los niños, medida de protección, todo». Juliana asintió, aún procesando la velocidad con que su vida estaba cambiando. Hace 24 horas, ella era una esposa infeliz, intentando escapar a Mintindosy, casa de su madre por unos días. Ahora estaba planeando un divorcio, denunciando abusos, descubriendo fraudes. Era como si hubiera saltado de un acantilado y estuviera en caída libre, sin saber dónde o cómo aterrizaría. «¿Crees que lo conseguiré?», preguntó ella bajito, más para sí misma que para Olivia. «Sé que sí», Olivia respondió con convicción, «porque eres más fuerte de lo que imaginas, porque tienes 2 hijos que dependen de ti, y porque no estás sola. Esta vez tienes personas a tu lado que van a luchar contigo, no contra ti». Juliana miró a aquella mujer que había entrado en su vida como un ángel de la guarda inesperado. No conocía toda su historia aún, no entendía completamente sus motivaciones, pero sabía, en el fondo de su corazón, que podía confiar en ella. Y quizás eso fuera suficiente por ahora. La noche cayó completamente sobre Lima, y Juliana finalmente se permitió relajar, sabiendo que en aquella casa, en aquel momento, ella estaba segura. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos miedos, nuevas decisiones difíciles, pero hoy ella había sobrevivido. Había dado el primer paso fuera de la prisión en la que su matrimonio se había convertido. Y aunque el camino por delante fuera incierto y probablemente doloroso, por primera vez en años, Juliana sintió una pequeña llama de esperanza encenderse en su pecho. Esa esperanza la acompañó hasta la habitación, donde se acostó al lado de Pedro, escuchando su respiración suave y regular.
Tocó su vientre, sintiendo al bebé moverse levemente, como si también supiera que algo había cambiado, que una nueva jornada estaba comenzando. Y antes de caer en un sueño profundo y sin sueños, Juliana hizo una promesa silenciosa a sí misma y a sus hijos. Nunca más sería rehén de nadie. Nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir pequeña o sin valor. Ella encontraría su camino de vuelta a sí misma. No importaría cuánto tiempo le llevara, no importaría cuánto doliera, y cuando finalmente llegara al otro lado de esta tormenta, sería más fuerte, más libre y más ella misma de lo que jamás había sido. La mañana siguiente llegó con el sol entrando por las ventanas de la habitación de huéspedes, trayendo una claridad que parecía anunciar un nuevo comienzo. Juliana se despertó antes que Pedro, el brazo enyesado, pesado e incómodo, pero la mente extrañamente más clara de lo que había estado en meses. Consiguió levantarse, con cuidado, sin despertar a su hijo, y caminó hasta la sala donde encontró a Olivia ya despierta, tomando café y leyendo noticias en la tableta. «Buenos días», dijo Olivia con una sonrisa cálida. «¿Dormiste bien?» Juliana asintió, sorprendiéndose a sí misma al percibir que era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido sin pesadillas, sin despertarse varias veces durante la noche en estado de alerta. «Mejor de lo que esperaba», respondió, sentándose a la mesa donde Olivia ya había preparado un desayuno completo. «Tu madre llamó temprano», dijo Olivia, sirviendo café a Juliana. «Su vuelo llega al mediodía. Iré a buscarla al aeropuerto». Juliana sintió un nudo en la garganta. No veía a su madre personalmente desde hacía casi 3 meses. Rafael siempre encontraba excusas para que ella no fuera a Buenos Aires, diciendo que estaba muy ocupado para quedarse con Pedro solo, o que ella necesitaba estar presente en algún evento social importante. Ahora percibía que eran solo más mecanismos de control, maneras de aislarla de las personas que realmente se preocupaban por ella. El teléfono de Juliana, que estaba apagado desde el día anterior, comenzó a vibrar incesantemente apenas ella lo encendió. Decenas de mensajes de Rafael, comenzando con disculpas elaboradas y terminando con amenazas veladas. Había también mensajes de Vanessa, intentando mediar, sugiriendo que Juliana estaba exagerando, que Rafael estaba solo preocupado, que ella debería volver a casa para conversar civilizadamente. Olivia observó la expresión de Juliana mientras ella leía los mensajes. «No respondas aún», aconsejó. «Deja que tu abogado te oriente sobre cómo proceder. Cada palabra que digas ahora puede ser usada después, para bien o para mal». Juliana bloqueó el número de Rafael y de Vanessa, sintiendo una pequeña victoria en aquel gesto simple. Era extraño cómo algo tan pequeño podía hacerla sentir un poco más en control de su propia vida. Pedro se despertó poco después, pidiendo por la abuela. Juliana explicó que la abuela Concepción estaba llegando hoy, y el niño se animó, olvidando momentáneamente el trauma del día anterior con la perspectiva de ver a su querida abuela. Olivia preparó panqueques para él, y mientras comía, Pedro ya comenzaba a sentirse más a gusto en aquella casa, explorando los libros y objetos decorativos de la sala con curiosidad infantil. Al mediodía, Olivia salió a buscar a doña Concepción al aeropuerto. Juliana se quedó en el balcón con Pedro, intentando mantener la calma mientras esperaba. La reunión con su madre sería difícil, ella lo sabía. Tendría que contarlo todo, admitir que su madre tenía razón sobre Rafael desde el principio, enfrentar el dolor de haber decepcionado las expectativas que tenía para sí misma. Cuando la puerta finalmente se abrió y doña Concepción entró, seguida por Olivia, Juliana sintió que todas sus defensas se desmoronaban. Su madre, una mujer pequeña pero de fuerte presencia, con cabellos grises y ojos llenos de amor y preocupación, soltó la bolsa en el suelo y corrió a abrazar a su hija. El abrazo fue tan apretado que Juliana tuvo que pedir cuidado por el brazo, pero aún así, las lágrimas vinieron de ambas, un río de emoción reprimida que finalmente encontraba desahogo. «Mi hija, mi niña», doña Concepción repetía, acariciando los cabellos de Juliana como hacía cuando ella era niña. «Todo está bien ahora. Mamá está aquí.
Todo va a estar bien. Pedro corrió a abrazar a la abuela, y por un momento fueron solo una familia reuniéndose, reconectándose, encontrando consuelo unos en otros. Olivia discretamente se retiró a la cocina, dándoles privacidad. Cuando finalmente se sentaron, Juliana le contó todo a su madre. Cada detalle, cada humillación, cada momento de miedo y control. Doña Concepción escuchó todo en silencio, sujetando la mano de su hija, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Cuando Juliana terminó, su madre la atrajo a otro abrazo. «No estás sola, hija», dijo ella con firmeza. «Nunca más estarás sola, y aquel hombre va a pagar por lo que hizo. Yo me encargaré de eso». La determinación en la voz de doña Concepción, una mujer que había criado a Juliana sola después de que el padre las abandonara cuando la niña tenía apenas 7 años, una mujer que había trabajado duro toda la vida para darle a su hija oportunidades que ella misma nunca tuvo, era reconfortante e inspiradora al mismo tiempo. Por la tarde, Miguel llegó. Él era un hombre de unos 40 y pocos años, alto, con gafas de montura discreta y un aire serio pero amable. Llevaba una carpeta llena de documentos y una postura que transmitía competencia y confianza. Olivia hizo las presentaciones y todos se sentaron en la sala para conversar. Miguel escuchó la historia de Juliana atentamente, haciendo preguntas específicas, anotando detalles. Explicó que ella tenía un caso muy fuerte, especialmente con los videos del aeropuerto como prueba. Habló sobre la medida de protección, que ya estaba siendo tramitada y sería concedida en los próximos días, impidiendo a Rafael acercarse a ella o a los niños. Discutió el divorcio, la custodia de los hijos, la pensión alimenticia. Pero había más, dijo Miguel, intercambiando una mirada con Olivia. Las irregularidades en la empresa de tu marido que Olivia descubrió pueden trabajar a tu favor. Si él es arrestado o tiene sus bienes congelados, eso afecta directamente la cuestión financiera del divorcio. Tienes derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, pero si esos bienes son considerados producto de actividad criminal, la situación se vuelve más complicada. Juliana procesó aquella información. ¿Qué significa esto para mí y para mis hijos? Miguel se inclinó hacia adelante. Significa que necesitamos actuar rápido y estratégicamente. Vamos a presentar la solicitud de divorcio inmediatamente, pidiendo la custodia exclusiva de los niños y una pensión alimenticia basada en el estándar de vida que él proporcionaba. Al mismo tiempo, vamos a usar la información sobre los fraudes para garantizar que él no intente esconder o transferir bienes. Yo ya estoy en contacto con el Ministerio Público sobre su caso. Ellos están muy interesados en colaborar. ¿Y Vanessa?, Juliana preguntó. ¿Ella también va a ser procesada? Probablemente, Miguel confirmó. Si ella estaba involucrada en los fraudes, y por los documentos que Olivia me mostró parece que sí, ella enfrentará acusaciones también. Esto puede ayudarnos porque ella puede decidir colaborar con las autoridades para reducir su propia pena, lo que significa más pruebas contra su marido. Olivia añadió algo que había descubierto aquella mañana. Hay una cosa más. Investigamos un poco más a fondo las cuentas offshore de Rafael. Descubrimos que desvió mucho más dinero de lo que pensábamos inicialmente. Estamos hablando de millones de reales. Y no fue solo de su empresa. Él también desvió fondos de clientes, de inversores, de proyectos que nunca fueron concluidos. La magnitud de la situación se estaba volviendo cada vez más clara. Rafael no era solo un marido abusivo. Era un criminal a gran escala, alguien que había engañado y robado a muchas personas a lo largo de los años. Y Juliana, sin saberlo, había estado casada con ese hombre, había dormido a su lado, había confiado en él. «Me siento tan estúpida», murmuró ella. Doña Concepción sujetó su mano firmemente. «No eres estúpida, hija. Fuiste engañada por un hombre que es especialista en engañar. Hay una diferencia», Miguel asintió. «Juliana, no tienes nada de qué avergonzarte. Vi decenas de casos así. Hombres como Rafael son manipuladores hábiles. Saben exactamente cómo conquistar confianza, cómo crear dependencia.
cómo hacer que sus víctimas crean que ellas son las culpables. Pero la culpa es de él, siempre fue solo de él. Las palabras eran un bálsamo, pero Juliana sabía que llevaría tiempo para realmente creer en ellas. Años de manipulación no desaparecían en días, pero era un comienzo. Miguel explicó los próximos pasos. En los próximos días presentarían los papeles del divorcio. Juliana tendría que hacer otra declaración más detallada para la policía. Habría audiencias, encuentros con asistentes sociales, una serie de procesos legales que parecían interminables. Pero Miguel garantizó que la guiaría por cada etapa. «Hay algo más que necesitamos discutir», dijo Miguel, su tono volviéndose más serio. «Los medios, los videos del aeropuerto ya están circulando en las redes sociales. Algunos medios de noticias ya identificaron a Rafael y están comenzando a hacer reportajes sobre el caso. Esto puede trabajar a nuestro favor, generando presión pública, pero también significa que tu privacidad va a ser invadida. Necesitas estar preparada para esto». Juliana sintió que su estómago se revolvía. La idea de tener su vida expuesta públicamente, de convertirse en otra historia de violencia doméstica en los titulares, era aterradora. Pero al mismo tiempo, una parte de ella quería que todo el mundo supiera. Quería que la máscara de Rafael cayera completamente, que nadie más fuera engañado por su fachada de hombre de negocios respetable. Mientras conversaban, el teléfono de Olivia sonó. Ella contestó. Escuchó por algunos minutos, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando colgó, miró a todos en la sala. «Era un contacto mío en el Servicio de Impuestos Internos», explicó. «Rafael acaba de ser convocado para prestar declaración. Las investigaciones fueron aceleradas. Parece que los videos del aeropuerto llamaron la atención y ahora hay una presión pública para que él sea investigado más profundamente». «Eso es bueno», Miguel confirmó. «Cuanta más presión, mejor para nosotros, y peor para él». «¿Pero qué pasa conmigo y con los niños mientras tanto?», Juliana preguntó, sintiendo la ansiedad crecer. «¿Y si él intenta hacer algo? ¿Y si intenta quitarme a Pedro?». Miguel fue firme. «La medida de protección va a impedir eso. Y voy a solicitar una orden judicial que garantice que él no puede tomar ninguna decisión sobre los niños sin autorización judicial». «Estás protegida, Juliana. Legalmente, emocionalmente, físicamente. No vamos a dejar que él se acerque a ti». Pedro, que estaba jugando en la habitación durante la reunión, volvió a la sala pidiendo agua. Doña Concepción se levantó para ayudarlo, y Juliana observó la interacción entre abuela y nieto con el corazón apretado. Pedro merecía crecer sin miedo, sin tener que presenciar violencia, sin cargar el peso de un padre que veía a las personas como propiedades. Aquella noche, después de que Miguel se fue y Pedro estaba durmiendo, las tres mujeres se sentaron en el balcón nuevamente. Doña Concepción había preparado un té de manzanilla y ellas bebían en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. «¿Sabes?», dijo doña Concepción finalmente. «Yo tenía tanto miedo cuando te casaste con él. Vi las señales desde el principio, la forma en que te aislaba, cómo siempre tenía que tener la última palabra, cómo te hacía sentir pequeña. Pero tú parecías tan encantada, tan convencida de que él era el hombre perfecto. Intenté hablar, pero tú no querías escuchar». Juliana sintió que la culpa volvía. «Lo sé, mamá, tenías razón. Debí haberte escuchado». Doña Concepción negó con la cabeza. «No es sobre que yo tuviera razón. Es sobre que tú estés segura ahora. Es sobre que tengas una segunda oportunidad de construir la vida que mereces. Y esta vez, nosotras estaremos a tu lado en cada paso del camino». Olivia añadió, su voz cargada de experiencia. «Dejar una relación abusiva es una de las cosas más difíciles que alguien puede hacer. Hay el miedo, la inseguridad financiera, la preocupación por los hijos, lo que la gente va a pensar. Pero cada día que te quedas es un día más que pierdes de tu propia vida. Cada día que te quedas es un día más enseñando a tus hijos que este tipo de relación es normal». Las palabras de Olivia tocaron algo profundo en Juliana.
Ella pensó en Pedro, en cómo él había presenciado la escena en el aeropuerto, en cómo él quedaría marcado por aquello. Pensó en el bebé que crecía en su vientre, que aún no conocía el mundo, pero que merecía nacer en un ambiente de paz y seguridad. «No voy a volver», Juliana dijo, y por primera vez las palabras vinieron con convicción total. No importa lo que él prometa, no importa cuántas flores envíe, cuántas disculpas invente. Se acabó. Yo terminé con esto. Doña Concepción y Olivia intercambiaron una mirada de aprobación y alivio. Era eso lo que esperaban oír, la declaración definitiva de que Juliana había finalmente despertado, que había encontrado su fuerza. Los días siguientes fueron una tormenta de actividades. Miguel trabajaba incansablemente en los procesos legales. La medida de protección fue concedida, prohibiendo a Rafael acercarse a Juliana a menos de 200 metros. La solicitud de divorcio fue oficialmente protocolada, pidiendo custodia exclusiva de los niños y una pensión que garantizara el estándar de vida al que ellas estaban acostumbradas. Rafael intentó contraatacar, contratando abogados caros e intentando pintar a Juliana como una esposa inestable que estaba haciendo falsas acusaciones. Pero los videos del aeropuerto eran incontestables y los testigos numerosos. La opinión pública ya había formado su conclusión y ella no era favorable a Rafael. Los medios, como Miguel había previsto, estaban por todas partes. Periodistas intentaban conseguir entrevistas con Juliana. Fotógrafos acampaban frente al edificio de Olivia. La historia tenía todos los elementos que la prensa adoraba. Un empresario rico caído en desgracia, violencia doméstica capturada en video, fraudes millonarios, una esposa embarazada luchando por justicia. Pero en medio de aquel caos, algo inesperado sucedió. Otras mujeres comenzaron a aparecer, mujeres que habían trabajado para Rafael, que habían sufrido acoso, que habían sido despedidas cuando rechazaron sus insinuaciones. Empleadas de la constructora que presenciaron irregularidades pero tenían miedo de hablar. Exnovias que habían sufrido abusos antes de Juliana. Cada nueva revelación era una piedra más en el castillo de naipes que Rafael había construido. Su reputación, tan cuidadosamente cultivada a lo largo de los años, se estaba desmoronando en tiempo real. Empresas cancelaban contratos, inversores exigían su dinero de vuelta, antiguos amigos y socios se alejaban. Miguel mantenía a Juliana informada de cada desarrollo. El Ministerio Público estaba construyendo un caso sólido. El Servicio de Impuestos Internos había congelado varias cuentas. Había una posibilidad real de que Rafael fuera arrestado, incluso antes de que el divorcio fuera finalizado. ¿Y Vanessa?, Juliana preguntó durante una de las reuniones con Miguel, curiosa a pesar de sí misma. Miguel sonrió levemente. Vanessa está intentando llegar a un acuerdo. Quiere colaborar con las investigaciones a cambio de una reducción de pena. Está dispuesta a testificar contra Rafael, entregar documentos, revelar todo lo que sabe. Juliana sintió una extraña satisfacción con aquella noticia. Vanessa, que siempre la miró con superioridad, que alimentó el ego de Rafael y ayudó a mantenerlo en el poder, ahora lo estaba traicionando para salvar su propia piel. Había una justicia poética en eso. Olivia trajo aún más noticias. Mi empresa terminó la auditoría completa. Lo que encontramos es peor de lo que imaginábamos. Rafael no solo desvió dinero, sino que también estaba involucrado en un esquema de lavado de dinero. Hay conexiones con políticos corruptos, con otras empresas fraudulentas. Esto va mucho más allá de una constructora con problemas financieros. Con cada revelación, Juliana se sentía como si estuviera conociendo a un extraño. El hombre con quien ella había estado casada por 5 años, el padre de sus hijos, era alguien completamente diferente de lo que ella imaginaba. Y aunque dolía reconocer que había sido tan completamente engañada, había también un alivio extraño al saber que no era locura suya, que sus instintos que gritaban que algo andaba mal estaban en lo cierto todo el tiempo. Una tarde, mientras descansaba en la habitación con Pedro dibujando a su lado y doña Concepción haciendo ganchillo en el sillón, Juliana sintió al bebé patear fuerte. Puso la mano en su vientre.
sintiendo los movimientos vigorosos, y por primera vez desde que descubrió el embarazo, sintió alegría genuina por la criatura que estaba llegando. Este bebé va a nacer en libertad, ella pensó. Va a nacer en una casa sin miedo, sin violencia, sin mentiras. Y esa certeza, más que cualquier victoria legal o financiera, era lo que realmente importaba. Olivia entró en la habitación, trayendo noticias frescas. Rafael fue convocado para una audiencia de custodia mañana. Hay una posibilidad real de que sea arrestado preventivamente mientras las investigaciones continúan. Miguel cree que es probable, dada la gravedad de las acusaciones y el riesgo de fuga. Juliana asintió procesando. Una parte de ella, la parte que aún se recordaba del hombre de quien se enamoró años atrás, sentía una punzada de tristeza. Pero esa parte estaba volviéndose cada vez más pequeña, siendo sustituida por una determinación creciente de proteger a sus hijos y reconstruir su vida. Mañana sería otro día, otro paso en esta jornada. Pero hoy, en aquel momento, rodeada por personas que la amaban y apoyaban, con sus hijos seguros y su libertad garantizada, Juliana se permitió un pequeño momento de paz. La tormenta aún no había pasado completamente, pero ella podía ver, por primera vez, un atisbo de cielo azul en el horizonte. Y eso era suficiente para seguir adelante, un paso a la vez, rumbo a un futuro que finalmente sería verdaderamente suyo. La mañana de la audiencia de custodia amaneció nublada, como si el propio cielo reflejara la tensión que planeaba sobre todos. Juliana no iría al tribunal. Miguel había sido enfático al respecto, diciendo que su presencia no era necesaria y podría incluso ser contraproducente para su salud y la del bebé. Pero ella sabía que aquel día marcaría un punto de inflexión definitivo en su historia. Doña Concepción preparó un desayuno reforzado, insistiendo en que Juliana necesitaba comer incluso sin apetito. Pedro jugaba en la sala, ajeno a la importancia de aquel día, construyendo torres con bloques de construcción que Olivia había comprado. La vida del niño había adquirido una nueva normalidad en aquellas semanas, una rutina sin sobresaltos, sin gritos, sin el miedo constante que solía habitar su casa. Miguel llamó a media mañana con la primera actualización. La audiencia había comenzado y Rafael estaba acompañado de un equipo de 3 abogados. El juez estaba escuchando los argumentos de la acusación sobre los crímenes financieros, la fuga de capitales, las múltiples denuncias de fraude. La fiscalía presentaba un caso sólido, reforzado por los testimonios de Vanessa, que había decidido colaborar completamente a cambio de reducción de pena. Juliana sujetó el teléfono con fuerza, escuchando cada palabra de Miguel. Él explicó que el juez parecía inclinado a decretar la prisión preventiva, que las evidencias eran demasiado abundantes para ignorar, que el riesgo de Rafael de huir del país era real, especialmente considerando las cuentas en el extranjero y los contactos internacionales que él mantenía. Horas pasaron en una espera angustiante. Olivia intentaba mantener a todos distraídos, poniendo una película para Pedro, haciendo té, conversando sobre asuntos triviales. Pero la tensión era palpable, una corriente eléctrica invisible que conectaba a todas las personas en aquella sala. Cuando el teléfono finalmente sonó nuevamente, Juliana contestó con las manos temblando. Era Miguel, y había una nota de satisfacción contenida en su voz. «Fue decretada la prisión preventiva», dijo. «Rafael va a quedar detenido mientras las investigaciones continúan y hasta el juicio». El juez consideró que hay pruebas suficientes de los crímenes y riesgo concreto de fuga y de obstrucción de la justicia. Juliana sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que sentarse. Doña Concepción y Olivia corrieron a su lado, preocupadas, pero ella levantó la mano libre indicando que estaba bien. No era un desmayo, era alivio, un alivio tan intenso que su cuerpo no sabía cómo procesar. «Gracias, Miguel», ella consiguió decir, «por todo. Aún hay un largo camino por delante», él advirtió. «El proceso criminal llevará tiempo, y el divorcio también. Pero la parte más peligrosa pasó. Él ya no puede amenazarte, ya no puede controlarte.
¿Estás segura ahora, Juliana? De verdad. Cuando colgó el teléfono, Juliana finalmente permitió que las lágrimas vinieran. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o miedo. Eran lágrimas de liberación, de un peso inmenso siendo finalmente retirado de sus hombros. Doña Concepción la abrazó, llorando junto, y Olivia se unió al abrazo, las tres mujeres formando un círculo de fuerza y apoyo. Pedro corrió hacia ellas, queriendo participar del abrazo, incluso sin entender completamente lo que estaba sucediendo. «¿Mamá está bien?», preguntó él, su vocecita llena de preocupación. «Sí, mi amor», Juliana respondió, tomando a su hijo en brazos con el brazo bueno. «Mamá, está muy bien. Todo va a estar bien ahora». Y por primera vez en años, ella realmente creía en aquellas palabras. Los días siguientes trajeron una sucesión de desarrollos. La prisión de Rafael estaba en todas las noticias. Periódicos y sitios web de noticias detallaban los crímenes, los fraudes, el dinero desviado. Otras víctimas comenzaron a aparecer, no solo mujeres que él había abusado emocionalmente, sino también inversores que habían perdido sus ahorros, empleados que no recibieron salarios, proveedores que fueron engañados. El imperio que Rafael había construido con mentiras y manipulación estaba completamente destruido. La constructora entró en concurso de acreedores bajo investigación de múltiples organismos. Vanessa, cumpliendo su acuerdo de delación, proporcionaba detalles minuciosos de cada operación ilegal, cada documento falsificado, cada cuenta secreta. Miguel trabajaba rápidamente en el proceso de divorcio, que ahora seguía sin grandes obstáculos. Rafael, desde la prisión, intentó al principio mantener su postura arrogante, exigiendo visitas a los hijos, cuestionando cada pedido de Juliana. Pero sus abogados sabían que él ya no tenía poder de negociación. Le aconsejaron aceptar los términos propuestos, especialmente porque su imagen pública estaba completamente arruinada. La custodia exclusiva fue concedida a Juliana sin objeciones. Rafael tendría derecho a visitas supervisadas solamente, y solo después de que Pedro y el bebé tuvieran acompañamiento psicológico adecuado. La pensión alimenticia fue establecida en un valor que garantizaba comodidad para los niños, pero que vendría de los bienes legítimos que aún quedaban, no del dinero desviado. Mientras los procesos legales avanzaban, Juliana comenzaba a reconstruir su vida de maneras más tangibles. Olivia la presentó a una terapeuta especializada en violencia doméstica, y las sesiones semanales se convirtieron en un espacio seguro donde Juliana podía procesar todo lo que había vivido, entender los patrones de abuso, aprender a confiar nuevamente en su propio juicio. Doña Concepción había decidido quedarse en Lima, al menos hasta que el bebé naciera. Ella y Juliana buscaron un apartamento para alquilar, algo modesto pero cómodo, donde podrían empezar de nuevo. Olivia insistió en que ellas podían quedarse el tiempo que necesitaran, pero Juliana sentía que era importante tener su propio espacio, construir su independencia no solo de Rafael, sino de cualquier dependencia. Con la ayuda de Olivia, Juliana comenzó a explorar posibilidades de trabajo. Descubrió que su diploma de arquitectura, que había abandonado cuando se casó con Rafael, aún tenía valor. Había oficinas buscando profesionales, y algunos estaban dispuestos a ofrecer horarios flexibles que permitirían que ella cuidara de sus hijos. Una tarde, mientras revisaba su antiguo portafolio, lleno de proyectos universitarios y sueños no realizados, Juliana sintió algo despertar dentro de ella. Era la mujer que solía ser, la joven llena de ambiciones y talentos, que había sido enterrada bajo años de manipulación y control, y ella estaba volviendo, poco a poco, reconstruyendo su identidad, redescubriendo sus pasiones. Pedro también mostraba señales de recuperación. Las sesiones con la psicóloga infantil estaban ayudándolo a procesar lo que había presenciado en el aeropuerto. Él dibujaba mucho, y sus dibujos gradualmente cambiaban de imágenes oscuras y caóticas a escenas más coloridas y felices. Hablaba de la abuela, de la tía Olivia, de cómo le gustaba la nueva casa donde iban a vivir, de cómo estaba emocionado por conocer a su hermanito o hermanita. Un día,
Semanas después de la prisión de Rafael, llegó una carta inesperada. Era de él, escrita a mano, varias páginas de letra apretada. Juliana la abrió con manos temblorosas, sin saber qué esperar. La carta era diferente de todo lo que Rafael había dicho antes. No había acusaciones, no había manipulaciones obvias. Era, sorprendentemente, algo que parecía un intento genuino de disculpa. Él reconocía que había sido controlador, que la había lastimado, que sus acciones en el aeropuerto eran inexcusables. Hablaba sobre cómo la prisión le había dado tiempo para reflexionar, cómo estaba haciendo terapia también, cómo finalmente entendía la gravedad de sus actos. Pero había algo más en la carta. Rafael pedía que Juliana considerara permitirle conocer al bebé cuando naciera, que él pudiera tener alguna oportunidad de ser padre, aunque fuera a distancia, aunque nunca pudiera recuperar lo que había perdido. Decía que no esperaba perdón, pero esperaba una oportunidad de hacer diferente con la criatura que estaba por nacer. Juliana leyó la carta varias veces, procesando cada palabra. Se la mostró a su madre, a Olivia, discutió con Miguel y con su terapeuta. Las opiniones estaban divididas. Miguel alertaba que podría ser solo otra manipulación. La terapeuta sugería cautela, pero también reconocía que las personas podían cambiar, especialmente cuando enfrentaban las consecuencias reales de sus acciones. Al final, Juliana decidió esperar. No tomaría ninguna decisión sobre el papel de Rafael en la vida del bebé hasta después del nacimiento, hasta que ella tuviera más claridad, hasta que él probara a través de acciones, no palabras, que realmente había cambiado. Era su elección, su poder de decisión, y ella no permitiría ser presionada por culpa o por expectativas de cómo una madre debería actuar. El 8º mes de embarazo trajo incomodidades físicas, pero también una ansiedad positiva. El apartamento nuevo estaba casi listo, decorado con cariño por Juliana, doña Concepción y Olivia. Una habitación para Pedro, otra para el bebé, colores claros y alegres, una atmósfera de nuevo comienzo palpable en cada rincón. Juliana había comenzado a trabajar medio tiempo en un estudio de arquitectura pequeño, pero prometedor. Sus jefes eran comprensivos con su situación, permitiendo que trabajara desde casa cuando fuera necesario. Ella estaba redescubriendo su pasión por el diseño, por la creación de espacios que hacían la vida de las personas mejor. Había una simetría bonita en eso, ella percibió, en estar reconstruyendo espacios físicos mientras reconstruía su propio espacio emocional y psicológico. El proceso de divorcio fue finalizado en una tarde de marzo, 3 meses después de aquel día fatídico en el aeropuerto. Miguel llamó con la noticia. Estaba oficialmente concluido. Juliana era una mujer libre. Ella esperaba sentir euforia, celebración, pero lo que sintió fue una paz profunda y silenciosa. Era el cierre de un capítulo, doloroso pero necesario, y la apertura de otro, lleno de posibilidades. La noche antes de que el bebé naciera, Juliana tuvo un sueño. Estaba en un campo abierto, bajo un cielo estrellado, sujetando a Pedro de la mano. Caminaban hacia una luz suave en el horizonte, y ella sabía, con aquella certeza que solo existe en los sueños, que estaba yendo a casa. No una casa física, sino la casa que era ella misma, su verdadero yo, finalmente encontrado después de años perdida. Se despertó con contracciones regulares. Doña Concepción llamó un taxi. Tomó la bolsa de la maternidad que estaba preparada hacía semanas. Olivia las encontró en el hospital, asumiendo el cuidado de Pedro mientras Juliana era llevada a la sala de parto. El trabajo de parto fue largo, pero sin complicaciones. Con cada contracción, Juliana respiraba profundamente, recordando todo lo que había superado en los últimos meses. Si había sobrevivido a aquello, podía sobrevivir a esto también. Y no era solo supervivencia, era renacimiento. Cuando el bebé finalmente nació, un llanto fuerte y saludable llenando la sala, Juliana lloró de alivio y alegría. Era una niña, pequeña pero perfecta, con un mechón de cabello oscuro y ojos que parecían ver directamente en el alma de su madre. Elena, Juliana susurró, el nombre que había elegido semanas atrás.
Bienvenida, mi Elena. Doña Concepción entró enseguida, con Pedro de la mano. El niño miró a su hermanita con curiosidad y admiración, pidiendo tocarla. Juliana guió su pequeña mano a la mejilla del bebé, y Pedro sonrió, aquella sonrisa pura y sin complicaciones de la infancia. «Es hermosa, mamá», dijo él. «La voy a cuidar siempre». «Sé que sí, mi amor», Juliana respondió, atrayendo a su hijo a un abrazo cuidadoso, abrazando a sus dos hijos, a su madre, rodeada de amor verdadero e incondicional. Olivia apareció en la puerta, respetando el momento familiar, pero sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Había formado un vínculo profundo con Juliana en los últimos meses, una amistad que iba más allá de las circunstancias, que estaba basada en respeto mutuo y experiencias compartidas. En los días siguientes, en el hospital, Juliana recibió visitas. Miguel vino, trayendo flores y felicitaciones. Algunas antiguas amigas que se habían alejado durante el matrimonio con Rafael reaparecieron, pidiendo disculpas, ofreciendo apoyo. Y Juliana, con Elena en brazos y Pedro a su lado, sintió que estaba finalmente completa, no porque tuviera a alguien a su lado, sino porque se había encontrado a sí misma. Rafael envió un mensaje a través de Miguel, pidiendo una foto del bebé. Juliana pensó largamente sobre esto. Consultó a su terapeuta, conversó con su madre. Al final, decidió enviar una única foto con un mensaje claro. Esta era su hija, pero él tendría que probar, a través de años de cambio genuino y respeto por las decisiones de ella, que merecía ser parte de la vida de Elena. No sería fácil, no sería rápido y quizás nunca sucediera, pero mantenía la puerta ligeramente abierta, no por él, sino por la posibilidad de que Elena pudiera un día tener un padre que realmente mereciera ese título. La vuelta a casa, al apartamento nuevo, fue un momento de celebración silenciosa. Cada habitación era una promesa de un futuro mejor. La cuna de Elena, montada por doña Concepción y Olivia. La cama de Pedro, donde él dormía sin pesadillas por primera vez en años. La cocina, donde las comidas serían preparadas con amor, no con tensión. La sala donde las risas resonarían, no los gritos. Juliana se miró en el espejo del baño aquella primera noche en casa. Su reflejo mostraba una mujer cansada, con ojeras y el cuerpo aún recuperándose del parto. Pero también mostraba algo más. Mostraba fuerza, mostraba supervivencia, mostraba la determinación de alguien que había atravesado el fuego y salido del otro lado no solo intacta, sino transformada. Sus días ahora seguían un nuevo ritmo. Despertar con Elena llorando para mamar, preparar el desayuno para Pedro, trabajar en proyectos de arquitectura durante las siestas del bebé, llevar a Pedro al parque, sesiones de terapia, cenas con doña Concepción, visitas de Olivia, que se había convertido en una especie de tía honoraria para los niños. Era una vida simple, muy diferente del lujo superficial que tenía con Rafael. Pero era una vida verdadera, construida sobre cimientos sólidos de honestidad y amor. Y Juliana descubrió que prefería 1000 veces un apartamento modesto, lleno de risas, que una mansión llena de silencios pesados y miedo. Meses pasaron. Elena crecía fuerte y saludable. Pedro comenzó en la escuelita, haciendo nuevos amigos, dejando atrás las sombras de su pasado. Juliana fue promovida en el trabajo, sus proyectos ganando reconocimiento. Doña Concepción volvió a Buenos Aires, pero visitaba frecuentemente. Y Juliana y los niños iban allí en las vacaciones. El juicio de Rafael sucedió casi un año después de su prisión. Juliana decidió no ir, pero lo siguió por los noticieros. Él fue condenado a 12 años de prisión por múltiples crímenes financieros. Vanessa recibió una pena menor debido a su colaboración. La historia que había dominado los titulares meses atrás era ahora solo un caso más en los archivos judiciales. Pero para Juliana, aquel juicio representaba el verdadero cierre. Rafael pagaría por lo que hizo, no solo a ella, sino a todas las personas que él perjudicó. Y ella podía seguir, adelante sin mirar atrás, sin miedo, sin culpa.
Una tarde de domingo, casi 2 años después de aquel día en el aeropuerto, Juliana estaba en el parque con Pedro y Elena. El niño jugaba en el tobogán mientras ella empujaba a Elena en el columpio para bebés. El sol estaba brillante, el día perfecto, y ella se encontró sonriendo, una sonrisa genuina que venía de dentro. Una mujer se acercó, alguien que Juliana no conocía. «Disculpe molestar», dijo tímidamente, «pero necesitaba decirte algo. Vi tu historia en las noticias el año pasado. Yo también estaba en una relación abusiva. Verte, tener la valentía de salir, de luchar, me dio fuerzas para hacer lo mismo. Salí hace 6 meses y estoy reconstruyendo mi vida, así como tú lo hiciste». Juliana sintió los ojos humedecerse. Sujetó la mano de la mujer y dijo suavemente: «Eres más fuerte de lo que imaginas, y no estás sola. Nunca estás sola». La mujer agradeció, se alejó, y Juliana se quedó allí, procesando aquel encuentro. Su historia, por más dolorosa que hubiera sido, había ayudado a otra persona, y quizás ayudara a otras más. Había propósito en su sufrimiento, había significado en su jornada. Aquella noche, después de acostar a los niños, Juliana se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té y su cuaderno de dibujos. Comenzó a esbozar, dejando que la creatividad fluyera sin juicio. Dibujó una casa, no una mansión grandiosa, sino una casa simple y acogedora, rodeada de jardines y luz solar. Era la casa de sus sueños, percibió, no un símbolo de riqueza o estatus, sino un hogar verdadero. Y un día, ella lo sabía, construiría esa casa. Quizás no literalmente, pero metafóricamente. Ya había comenzado, en realidad. Cada día era un ladrillo más colocado, una ventana más instalada, una habitación más completa. Miró las fotos en la nevera. Pedro sonriendo en el primer día de clase. Elena dando sus primeros pasos. Doña Concepción y Olivia juntas en una fiesta de cumpleaños. Miguel en la graduación de Derecho de su hijo, un evento para el cual había invitado a Juliana como amiga. Todos los rostros de personas que formaban parte de su vida ahora, personas que la amaban no por lo que ella podía ofrecer, sino simplemente por quien ella era. Juliana terminó su té y fue a la habitación. Se acostó en la cama escuchando los sonidos suaves de la noche, el tráfico distante, el viento en los árboles, la respiración tranquila de sus hijos en las habitaciones de al lado. Y por primera vez desde que recordaba, se sintió completamente en paz. Había sido una jornada larga y dolorosa, llena de momentos en que pensó que no sobreviviría, que no conseguiría seguir adelante. Pero había sobrevivido, había prosperado. Se había transformado de una mujer aprisionada en una mujer libre, de una víctima en una sobreviviente, de alguien perdida en alguien que finalmente se había encontrado. Y mientras cerraba los ojos, lista para dormir, Juliana sonrió, porque sabía que mañana sería otro día, lleno de desafíos y alegrías, de rutina y sorpresas, pero sería su día, vivido en sus propios términos, en su propia verdad, y eso, percibió, era todo lo que siempre había deseado, era todo lo que siempre había necesitado. Era finalmente suficiente. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Juliana haya tocado su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de superación y libertad, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios lo que más les marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana. Los esperamos en el próximo episodio.